Hola, hola niños. Ahora sí, después de haber tenido ya su pequeño receso, vamos a continuar con el curso de geometría. Como ustedes verán, el tema que vamos a trabajar es acerca de los triángulos según la medida de sus ángulos. Ustedes recuerdan en la clase anterior realizamos los triángulos, pero eran las medidas de sus lados, ¿no? Muy bien, ¿recuerdan? ¿Y cuáles eran esas clases de triángulos? El triángulo equilátero, el triángulo isósceles, el triángulo escaleno, ¿no? Muy bien. Espero que todos ustedes estén recordando la clase anterior que se realizó acerca de estos triángulos según la medida de sus lados, ¿no? Que cada triángulo era diferente sus medidas, pero que uno de ellos, sus tres lados, eran iguales. Muy bien. Ahora vamos a tratar acerca de la medida según sus ángulos de estos triángulos. Muy bien, niños. Como siempre, las recomendaciones del caso. Ustedes que ya han tenido su pequeño receso y estamos continuando con las clases, espero que se hayan lavado la mano, ¿no? 3 minutos, bien lavado con bastante agua y jabón. ¿No? Ustedes tienen que hacer que se forme una espuma bastante y lavarse dedo por dedo. Siempre las recomendaciones del caso, ustedes saben, niños, que nosotros si cumplimos estas órdenes que nos están brindando tanto los médicos, ¿no? Debemos obedecer, así como hablamos, ¿no? De los roles que hay en la familia, entonces también tenemos que obedecer estas órdenes y estas recomendaciones. Muy bien, ahora sí les voy a dejar con un pequeño video acerca del tema. Ya regreso. Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Raíz Cuadrada Tutoriales. Mi nombre es Álvaro Gabriel y en este video estudiaremos la clasificación de triángulos. Para clasificar a los triángulos tenemos dos categorías. La primera será la clasificación según la longitud de sus lados y la segunda será la clasificación según sus ángulos internos. Bueno, dentro de la clasificación según la longitud de sus lados tenemos a los siguientes tipos de triángulo. Primero tenemos por acá al triángulo equilátero, después tenemos al triángulo isósceles y finalmente tenemos al triángulo escaleno. Dentro de la clasificación según sus ángulos internos también vamos a tener a tres tipos. El primer triángulo será el triángulo acutángulo. Después tenemos al triángulo rectángulo y finalmente tenemos al triángulo obtusángulo. Ahora vamos a ver qué caracteriza y hace distinto a cada triángulo en estas dos categorías de clasificación. Empecemos primero viendo la clasificación según la longitud de sus lados. Ya habíamos visto que dentro de esta clasificación tenemos al triángulo equilátero, ¿verdad? Entonces, el triángulo equilátero se caracteriza por tener los tres lados totalmente iguales. Es decir, que por ejemplo, si este lado mide 20 centímetros, entonces los otros dos lados también medirán 20 centímetros para que este triángulo sea equilátero, ¿verdad? Además, como consecuencia de tener los tres lados iguales, va a producir que los ángulos internos midan siempre 60 grados.
Es decir, que en todo triángulo equilátero la medida de cada ángulo interno siempre será 60 grados. Vamos ahora con el triángulo isósceles. El triángulo isósceles se caracteriza por tener dos lados iguales. En este caso, este lado vendrá a ser igual a este lado, ¿verdad? Si suponemos que este lado mide 15 centímetros, entonces este también deberá medir 15 centímetros y este tercer lado deberá tener otra longitud, por ejemplo en este caso 10 centímetros. Esta longitud puede ser también mayor, por ejemplo pudo haber sido 30, no necesariamente tiene que ser menor a la longitud de estos dos lados iguales. Bien, como consecuencia de tener dos lados iguales, entonces dentro del triángulo vamos a encontrar también dos ángulos iguales. Estos ángulos iguales serán los que se oponen a los lados iguales, ¿verdad? Por ejemplo, si este ángulo mide 70 grados, entonces este otro ángulo también deberá medir 70 grados y como sabemos que dentro de un triángulo los ángulos internos siempre tienen que sumar 180, entonces 70 más 70 será 140 y por lo tanto este ángulo medirá 40 grados para completar los 180 grados, ¿verdad? Bien, finalmente tenemos al triángulo escaleno. El triángulo escaleno se caracteriza por tener los tres lados totalmente diferentes. Es decir, que por ejemplo, si este lado mide 25 centímetros, este otro lado podrá medir 43 centímetros y este tercer lado medirá, por ejemplo, 18 centímetros en este caso. Además, como consecuencia de tener los tres lados totalmente diferentes, los ángulos que se van a formar en su interior también serán totalmente distintos, ¿no? Por ejemplo, por acá tenemos 80 grados, 40 grados y 60 grados. No olvidemos que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo siempre tiene que ser 180 grados. Ahora vamos a ver la clasificación según sus ángulos internos. Ya habíamos visto que dentro de esta clasificación tenemos al triángulo acutángulo, o también conocido como triángulo agudo. Esto debido a que el triángulo acutángulo tiene tres ángulos agudos y recordemos que un ángulo es agudo cuando mide menor a 90 grados, ¿verdad? Entonces, para que este triángulo sea acutángulo, los ángulos que están en su interior deben ser menores a 90 grados. Luego tenemos al triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto en su interior. Recordemos que un ángulo será recto cuando mide igual a 90 grados, ¿verdad? Como pueden ver, el ángulo recto lo están formando estas dos líneas perpendiculares, ¿verdad? Entonces, acá tenemos al ángulo recto que se representa por un cuadrito de esta forma, ¿verdad? Cada vez que vemos este cuadrito, ya sabemos que el ángulo mide 90 grados, ¿verdad? Entonces, como ya tenemos 90 grados por acá, 180 menos 90 también nos queda 90, es decir que la suma de estos dos ángulos también debe ser 90. Por ejemplo, este ángulo podría medir 60 grados y este otro tendrá que medir 30 grados, ¿verdad? Bien, finalmente tenemos al triángulo obtusángulo. Un triángulo será obtusángulo cuando en su interior tiene un ángulo obtuso y un ángulo es obtuso cuando mide más de 90 grados, es decir que este ángulo que está formándose acá tiene que ser mayor a 90 grados, ¿no? Si fuera 91 grados, entonces ya estaríamos hablando de un ángulo obtuso, ¿verdad? En esta ocasión este ángulo mide 115 grados, por lo tanto será obtuso. Estos dos otros ángulos miden 20 grados y 45 grados. Ya sabemos que la suma de los ángulos internos siempre debe ser 180 grados para un triángulo, ¿verdad? Bien amigos, entonces hasta aquí llegamos con este tutorial. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Si es así, no olvides regalarme un me gusta, comparte con tus amigos para que también aprendan y no olvides suscribirte a este canal. Bueno, entonces... Muy bien, niños.
Ahora sí, después de haber visto este video que nos ha explicado, no muy simplemente, acerca de los triángulos. Ahí no sé si volvieron a recordar la parte que realizamos en la clase anterior, el triángulo según la medida de sus lados, ¿no? Recordaron el triángulo equilátero, isósceles y escaleno. ¿Qué dijo del triángulo equilátero? Que la medida de sus tres lados son iguales. Y del triángulo isósceles dice tiene dos lados y dos ángulos de igual medida, ¿no? Y el triángulo escaleno que tiene sus tres lados y medidas diferentes. Muy bien. Ese es con respecto a la clasificación de triángulos según la medida de sus lados. Pero ahora según la medida de sus ángulos. Ahí, el triángulo. Según la medida de sus ángulos tenemos acutángulo, repitan, acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Muy bien. ¿A qué se refiere todo ello? Dice, según la medida de sus ángulos, el triángulo rectángulo, como ahí lo ven, ustedes cuando encuentran ese cuadradito donde está distinguiéndose la letra C, ya viene a ser un triángulo que mide 90 grados. ¿Ah? Ahora dice, si uno de sus ángulos inferiores mide 90 grados, es un ángulo recto. Muy bien. De ahí tenemos el triángulo acutángulo. Ahí les presento. ¿Ve? Si sus ángulos son diferentes y menores de 90 grados, ¿no? Muy bien. Y por último tenemos el triángulo obtusángulo. Ahí observan. ¿Y qué nos dice? Si uno de sus ángulos interiores es mayor de 90 grados. ¿Ve? Entonces, según la medida de sus ángulos, tenemos el triángulo rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Muy bien. Para no complicarnos la vida, niños, les voy a pedir, por favor, que vamos a trabajar el libro de matemáticas. Todos tengan a la mano y se ubican en la página 78. Muy bien, ya teniendo todos sus implementos, su regla, su bicolor, su lápiz, su tajador, vamos a desarrollar este pequeño ejercicio de la página 78 donde dice aplica tus aprendizajes. ¿Y qué nos dice la pregunta 1? Observa cada triángulo y encierra la alternativa que señale a la clase que pertenece. Muy bien, ya ustedes en su libro están observando estos triángulos, ¿no? Triángulo A, B, C. Para ello dice, observa el triángulo y encierra la alternativa que señale a qué clase pertenece. El primer triángulo, ¿a qué clase pertenece? Es obtusángulo. A ver, piensen. Acutángulo, rectángulo, equilátero. A ver. Vayan pensando, acuérdense. Si ustedes han estado muy atentos para que puedan recordar. En la figura A de este triángulo, vamos a ver qué clase de triángulo es. A ver, es un triángulo acutángulo
Y también es un triángulo equilátero. Equilátero cuando tiene sus tres medidas iguales. ¿Y qué nos decía del triángulo acutángulo? Si sus ángulos interiores son agudos, miden menos de 90 grados. Muy bien, fácil de identificar. En el siguiente ejercicio también nos piden a qué clase pertenece. Entonces, ¿a qué clase pertenece esta figura? ¿Recuerdan que les dije de ese cuadradito? Por ahí voy escuchando. Es un triángulo rectángulo, ¿no? Y el triángulo rectángulo, ¿qué nos dice? Si uno de sus ángulos interiores mide 90 grados, ustedes saben, cada vez que vean ese cuadradito pequeño de esto entre el triángulo, es un triángulo que mide 90 grados y quiere decir que es un ángulo recto. Muy bien. Vayan marcando ustedes, niños, encerrando, ¿no?, esta actividad en el libro en la página 78. Continuamos. En la figura C, ¿a qué clase pertenece ese triángulo? A ver, ustedes que están atentos. Por ahí los niños, las niñas, a ver. Hay que repasar niños, ¿ah? Porque nos viene el examen y después vamos a estar pensando cómo es, ¿no? Muy bien. Por ahí escuché algo. Es un triángulo acutángulo. ¿Ve? Hay que saber distinguir las medidas, ¿no?, para poder responder a qué clase de triángulo pertenece. Muy bien, continuamos. Dice, observa el triángulo y completa los espacios en blanco. En el primer triángulo dice A. Si tenemos ahí X más Y y más Z, ¿cuánto equivale? ¿Cuánto equivale? ¿Se acuerdan? 180 grados. Quiere decir que según la medida de sus lados, el triángulo es, a ver, ¿recuerda? Isósceles. Según la medida de sus lados, el triángulo es isósceles. ¿Y qué nos decía de este triángulo? Que tiene dos lados iguales y uno diferente, ¿no? Como ustedes lo observan ahí. Y sumado a los tres lados sale 180 grados. Ahora, los ángulos interiores congruentes son congruentes, los que están a su frente. ¿Cuál sería? Por ahí voy escuchando X y Z. Muy bien, niños. Siempre cuando vamos a estudiar esta parte que es geometría de los triángulos, tenemos que también tenerlo mucho en nuestra cabecita para poder identificar y saber la medida de estos triángulos. Continuamos. En el siguiente triángulo dice cada uno de sus ángulos interiores cuánto mide. Por ahí, ¿alguien sabe? 60 grados. 60 grados. Según la medida de sus lados, el triángulo es... ¿Qué clase de triángulo es? A ver, vayan pensando. ¿Qué clase de triángulo? Equilátero. Triángulo equilátero. Muy bien. ¿Y qué nos dice del triángulo equilátero? ¿Se acuerdan? Que tiene tres lados iguales, como ustedes observan ahí.
sus 3 lados son iguales. Sus ángulos interiores suman ¿cuánto? 360 grados. ¿Ve? Qué importante es tener presente la clase, ¿no?, de estos tipos de triángulos que hay, pero hay que saber diferenciarlos según la medida de sus ángulos, que es muy diferente a la medida de sus lados. Muy bien, niños. Ahora sí, los voy a dejar trabajando. Espero que tengan ahorita su pequeño receso y continúan con fuerza la siguiente clase. Nos vemos. Bye bye.